Usted me reconoce. Seguramente me ha visto en televisión. Sin embargo, mi labor más trascendente la realizo como directora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Aquí se exponen grandes obras de los más prestigiosos artistas del mundo entero. Pero hay una obra de arte que siempre llevo conmigo, la tarjeta American Express. Con ella soy tan reconocida como los más célebres artistas. American Express, la tarjeta más respetada en Venezuela y el mundo. Otro servicio del banco consolidado en todo el país. American Express, nunca salga sin ella. Bueno, y hoy tenemos el gusto, el privilegio de poder conversar con Adriana Meneses Inver, una persona, bueno, muy importante en el mundo de las artes y que para mí es un honor, pues, poder estar conversando con ella. Adriana es promotora cultural, bueno, galerista, comunicadora social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Administración de Arte en la Universidad de Drexel en Filadelfia. Y bueno, durante su dilatada carrera de más de 40 años en el mundo de la gestión cultural, se ha desempeñado, bueno, como directora cultural del Distrito Federal, por ejemplo, fundadora del Museo Jacobo Borges en Catia, un museo que, bueno, sirvió como centro para que muchas personas de esa comunidad, pues, pudiesen compartir, no solamente disfrutar del arte, sino también de actividades como danza para minusválidos, coral para las personas de la tercera edad. También se desempeñó como directora del Museo del Arte y de la Estampa Carlos Cruz Diez, coordinadora de proyectos especiales del Instituto de las Artes de la Imagen y Espacio y Artes. Y bueno, actualmente hace parte del equipo de I Am Monuments, es curadora de arte independiente con por lo menos 4 exposiciones en Florida, trabaja para salvaguardar el legado de su madre, la gran periodista Sofía Inver, ante la Universidad de Miami, Florida, y bueno, es directora ejecutiva del proyecto Maxi. Así que bueno, para mí es un placer enorme recibir a Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Muy bien, bueno, muy bien, justamente preparándome para los eventos del centenario de mi madre, que el día del cumpleaños es el 8 de mayo. Sí. Bueno, acá está pasando el tren que lo oye por ahí. El 8 de mayo, que también es mi cumpleaños. Qué chévere, Dios, coinciden. Sí, bueno, según mi mamá, totalmente coordinado a propósito, cosa que sabemos que es imposible. Pero bueno, O Adriana, sea, no ¿sabes? en esa época, hoy en día hubiera sido posible. Claro, claro, evidentemente hoy día con los avances pues hubiese sido posible. Adriana, quería comenzar pues preguntándote qué se siente o qué sientes tú como hija que tu madre sea tan celebrada, que estos 100 años de tu mamá pues tanta gente está al pendiente y quiera celebrarlo. ¿Qué sientes tú como hija? Bueno, me siento muy feliz. Realmente, mi mamá, y justamente como hija, estoy totalmente consciente de ello. Fue una de las personas más trabajadoras Sí, que yo haya visto en mi vida. Una mujer muy disciplinada que dio desde muy pequeña, hizo todo por las cosas que apasionaban y siempre le apasionó el trabajo y el aporte que hizo al país Venezuela, nuestro país. claro, Y entre otros, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, que llevaba su nombre, ahora Armando Reverón, la colección, las páginas culturales del Universal, el programa Buenos Días, los diversos programas de televisión. O sea, no había proyecto laboral en que estuviera involucrada que no diera el 100%. Entonces, eh, ¿sabes? Lamentablemente mi mamá sale del museo en el 2001. claro, sí, También ya en ese año no estaba ni en las páginas culturales de Universal ni en el programa de televisión, solo sí, mantenía el programa de radio, La Venezuela Posible. Hay una generación entera de venezolanos que no la conocen. Y una de las cosas más importantes para nosotros es justamente su memoria y su legado. Que eso quede, ese inmenso aporte, ese inmenso trabajo, ese inmenso esfuerzo por el país, por la cultura en general, tanto nacional como universal, que eso quede. Entonces, para mí, el hecho que sea tan celebrada, que la gente se haya acercado con tanto cariño,
repitiendo lo que significó para ellos su figura, el ir al museo, bueno, cada gesto que me hacen y que tiene que ver con mi mamá, realmente me llena de emoción. Sí, es Y siento que maravilloso. estoy cumpliendo con ella, porque es una de las cosas más importantes para mí, es que ella, bueno, que yo creo que alguien me acaba de preguntar que, que cómo vería ella lo que estamos haciendo, porque somos muchos, no soy solo yo, está mi hermana Imelda Cisneros, que sin ella hubiera sido imposible porque me ha ayudado muchísimo. Entonces, bueno, entonces digo, bueno, mi mamá estaría feliz de que lo estamos haciendo y nos estaría corrigiendo cada cosa. O sea, de que acá debieron haber hecho esto, acá no sé, porque bueno, era así. Claro, claro. De esa niña que llegó, tengo entendido, a Puerto Cabello y fue recibida por tu abuelo con un regalo muy especial, un loro que tuvo un papel muy importante en su infancia hasta que fue robado de la Bueno, casa de tu tía Lía. el loro no se lo sí, el loro se lo robaron o se escapó y nunca lo devolvieron de casa de mi tía. Pero el loro no se lo entregaron en el puerto, sino que fue regalo de bienvenida. Ah, ok, ok. Y bueno, que fue regalo bienvenida de tu abuelo que llegó a Venezuela. Tengo entendido porque tenía en vista o Antes como objetivo llegar a Chile. tenía como, mi abuelo era ingeniero, bueno, ingeniero, digamos, agrónomo, Ok, especializado en azúcar de remolacha. Y eh, claro, cuando llegó a Venezuela, que pensaba que se iba a ocupar de de cultivar azúcar, o sea, cultivar remolacha, se encontró con que en Venezuela, claro, el azúcar es de caña de azúcar. exacto. Entonces, pero mi abuelo, una de las cosas importantes de verdad que hizo, ay, mira, fue que él cultivó una gran parte él sembró una gran parte de los pinos que están en el Ávila. Siempre he sostenido un lema primordial en la tarea de comunicar y creo en este caso ese lema define el común denominador que nos caracteriza. Siempre he dicho, primum non nocere, ante todo no hacer daño, porque en un mundo de implacables competencias, de insostenibles exigencias como es el nuestro, Venevisión ha sabido mantenerse siempre en alto, con la conciencia de trabajar exclusivamente para el bienestar de Venezuela, para dar lo mejor a nuestro país, sin detenernos en las pequeñas polémicas o ensalzarnos nosotros mismos o en buscar el sensacionalismo o mucho menos perseguir el rating, porque entre otras cosas siempre estamos seguros de ganarlo. Pero sí nos interesa defender la libertad de las ideas, la libertad del individuo, la libertad de expresión, y por ello luchamos poniendo cualquier esfuerzo en lograrlo. Nos interesa que un individuo libre expresamente sus ideas y expectativas de la sociedad. Nos interesa generar esa conciencia y hacer que esa libertad tenga un cauce y se refuerce en cada uno de nuestros programas, en cada una de nuestras actividades. Adriana, te quería preguntar, ¿cómo fue para ti crecer pues, en este mundo de la cultura? Tu papá, un hombre tan importante de la literatura, y bueno, tu mamá también una mujer muy relacionada al mundo de las letras, pero sobre todo, bueno, al mundo del arte, de artistas, de pintores. ¿Cómo fue para ti, pues, crecer en ese mundo con un papá, pues, tan intelectual Bueno, pues, sí, bueno, sabes que como niño en general, uno no está tan consciente de que tu mundo sea distinto. Lo ok, que pasa es que a medida que creces te das cuenta de la importancia de tus padres y de tu padrastro y de eh, tu tía, que mi tía Lía fue la primera mujer de graduarse de médico en Venezuela. En general, oye, gracias a Dios, tengo una familia que todo el mundo en sus áreas hicieron aportes importantes al país. Entonces, también sientes a medida que maduras y te das cuenta de dónde vienes,
piensas que tienes la obligación y la responsabilidad de tú también dar mucho más de ti misma de lo que puede, de lo que puede quizás sentir una persona que no tenga ese peso de antepasado, ya depende de la persona en sí, pero cuando Claro, tienes, te rodea un poco de gente que ha sido clave en el desarrollo del país, dices, bueno, ajá, ¿qué voy a hacer yo? sí, tienes como la presión también de corresponder. Y es una obligación, es bueno, una sensación realmente em, que tiene una carga y un peso, definitivamente, porque uno tiene que dar lo mejor. Siempre hemos sentido, porque si algo tenía mi mamá, no tanto mi papá, que era y, bastante tranquilo en eso, y además que, oye, mi papá se enfermó después del divorcio de mis padres, lamentablemente, y pasábamos mucho, pasábamos tiempo con él, pero un tiempo, digamos, más ligero, un tiempo de paseos, de vacaciones, era distinto que la convivencia diaria, y falleció cuando yo tenía 19 años. Entonces, no fue distinto, pero yo sí sentí, o sea, siempre que yo tenía que dar más, ser mejor. Si iba a escribir, obviamente tenía que escribir bien, tenía que Sí, ser algo significativo, si no simplemente eras una mala copia. Estuve involucrada tanto en la parte de periodismo, escribí cuando era muy joven, que mi papá siempre me decía que eran muy tristes mis textos, y que nunca publiqué porque nunca sentí que estaba a la altura. Pero ok, en mi caso, ¿sabes? Cuando tuve la suerte que me dieran la dirección del Museo Jacobo Borges, obviamente, oye, trabajé enormemente, hice un esfuerzo grandísimo con un equipo que sin ellos hubiera sido imposible, para hacer un museo distinto, porque no podía, con el presupuesto que tenía el Museo Jacobo Borges, no podíamos en ningún momento competir con las instituciones importantes. Y justamente, y por estar donde estábamos, se hizo una programación totalmente dirigida a el arte contemporáneo vinculado a temas sociales, para que ok. realmente eh, hicieran, bueno, hicieron un aporte distinto, algo que nunca se había hecho, que no se había hecho en ese momento en el país, y era el perfecto momento histórico. Entonces, bueno, dejamos la huella en eso, y como te dije, una de las cosas era el trabajo constante, el esfuerzo constante para hacer una diferencia, porque tenía, no solo por mi legado familiar, sino Sí, porque nosotros todos, mis hermanos y yo, crecimos con ese norte, que tú tenías que dar 120%. La disciplina era una regla en la casa, y bueno, te lo puedo decir mi hermana y yo, porque lamentablemente mi hermano Pedro y mi hermana Sara fallecieron antes que mi mamá. Eh, no, nadie, o sea, nadie podía hacer una cosa, eso no existía. Sin ser, o sea, digamos, a mí me pusieron una mano encima, nadie. O sea, nosotros simplemente crecimos con el ejemplo. Entonces, pero un ejemplo bastante estricto. claro, claro. Adrián, otra cosa que te quería comentar es algo, bueno, muy particular. Tu papá firmaba las novelas diciendo para mi negrita. Y tengo entendido que eso es en honor a tu mamá porque cuando se conocieron fue en una fiesta donde tu mamá estaba disfrazada de negrita con una media puesta en la cabeza. Sí, Y sí, se... bueno, porque se conocieron en una fiesta de carnaval, ¿no? Ok, En el Hotel Magic.
y mi mamá estaba disfrazada de negrita. Y entonces, que estaba visto perfectamente bien, porque acá en Estados Unidos dirían que qué horror. Eh, sí. Y bueno, todas las novelas están dedicadas para mi negrita por ese motivo. Y bueno, era parte del, era la, o sea, así se la llamaba. Ay, qué chévere. Otra cosa que me llamó la atención es que tu mamá en el libro que el escribe Arlet Machado confiesa que ella es una mujer que le gustaba mucho regalar. Y te pregunto, ¿tu mamá cómo le gustaba regalarle a sus Sí. hijos? ¿Y qué regalo recuerdas tú con más cariño de tu mamá? Mm, y eran cosas que yo haya conocido en mi vida. Eh, bueno, ella me regaló cosas muy especiales siempre, de verdad que a mí y a mis hermanos, nos, no solo que nos llenaba de regalos, pero de regalos muy pensados, o sea, Ok, de esas cosas de tener el detalle de saber qué era lo que uno quería en el momento, qué necesitabas en el momento. Yo tengo un de Guasarelli, que es un arbolito de Navidad, que están mi papá, mi mamá, Sarita, mi hermana mayor, y hay una bolita de como del árbol que dice que tiene un signo de interrogación que soy yo. Eso es uno de los regalos más especiales que me han dado. Pero te digo, a lo largo, a raíz de la muerte de mi mamá, que se me acerca tanta gente de todas partes a decirme que tuvieron contacto con ella. Y todo el mundo, y eso me ha asombrado muchísimo. Gente de todo tipo, de todas las ramas del trabajo, que me dicen, oye, yo estuve con tu mamá, la conocí, tal cosa, y me mandó una cartica. M- Me mandó un detalle, un regalito. Se- o sea, de cómo, porque a uno a veces le es tan difícil en este mundo que inclusive es más fácil, porque tú podrías claro. escribir un email mandando las gracias a la persona que te haya hecho un favor. No, ella tenía detalles con todo el mundo, o sea, acordarse de la persona con quien estuvo el día al final del día y mandarle una notica. Y de hecho, muchas personas se han acercado con tica, una tarjetita. Ay, tú me dejó esto, Y dije, bueno, pero qué increíble. Una persona que trabajaba tanto, que ¿sabes? Se levantaba a las 4 de la mañana, iba al programa de televisión, de ahí iba al museo, hacía las páginas culturales desde el mismo, desde Parque Central, que haya tenido la cabeza para también pensar, oye, en la secretaria que la atendió. Pero Sí, bueno, es es increíble. así, bueno, y mi hermana y lamentablemente, bueno, Fabi, mi cuñada, y su hija, y mi sobrino, que es el hijo de hermana Sara, mi sobrino Guillermo, todos tienen detalles y cantidades de cartas de verdad bueno, que vienen de mi mamá. Claro, otra cosa que me llamó la atención ya esta vez en el libro que escribe Diego Arroyo Gil, que dice, quise para ellos tres cosas, que hablaran inglés, supieran nadar y tuvieran buenos dientes. Eso me llamó la atención de tu mamá. Todo, porque a pesar de que mi mamá hablaba súper bien inglés, Hablaba cuatro idiomas, tengo tenía entendido. acento. Sí, bueno, hablaba ruso, hablaba, bueno, obviamente español, hablaba francés perfecto, casi mejor que español. O sea, ellos vivieron 10 años entre Francia y Bélgica Ok, y además mi mamá se sentía muy cercana a la cultura francesa y hablaba perfecto francés. Los franceses decían que inclusive me- eh, era, podía pasar al francés.
y hablaba inglés perfecto, pero ella sentía que hablaba con acento, tenía inseguridad con el inglés. Entonces ella quería que habláramos inglés perfecto y fue internos cuando Carlos escribió El buen salvaje, el buen revolucionario, estuvimos internos un año. Y lo de los dientes es porque ella, al no poderse cuidar los dientes bien, como ella tenía, ella, o sea, bueno, me imagino que has leído que ellos pasaron, tanto mi mamá como mi tía, Sí, pasaron una infancia y adolescencia con muchísimos problemas económicos. Entonces, ella no se pudo cuidar bien sus dientes y sufría mucho con los dientes. O sea, ¿sabes? Al final tuvo su plancha, pero los dientes no es como hoy en día de ponerse un ya. sí, sí, aquí estamos. Ok, Bueno, ella quería que nosotros tuviéramos dientes perfectos y tanto Daniela y mi hermano Pedro tuvieron aparato, yo no tuve, pero lo de los dientes era así. Y nadar, porque ella sentía que no nadaba bien, que también nadaba. Pero ok, bueno, esos son, ¿sabes? Los gajes, las consecuencias de que tuviste una infancia apretada, entonces no quedaba sí, para clases de natación. Y claro, menos una sabes. persona viniendo de Europa y viniendo de las condiciones en que yo en Europa. Entonces, Exacto. ¿qué clases de natación iban a tener? ¿Qué clases de sobrevivencia? Sí, otra cosa que me llamó la atención es el carácter tan de trabajadora que tiene tu mamá. Hay una anécdota que contó hace poquito el periodista Luis Olavarrieta del 4 de febrero del 92, que bueno, evidentemente había habido el intento de golpe a Carlos Andrés y ella llegó en la mañana a trabajar a Venevisión como todos los días, tengo entendido que al programa Buenos Días y que salió al aire. Llegó mucho antes de la mañana, ella llegó después del intento de... Ok, ok. Y tengo entendido que los técnicos les llamó la atención que ella llegara que estuviese allí y ella salió al aire diciendo, el esfuerzo es hacer lo que nos toca mejor cada día, el trabajo duro, asumir una gran responsabilidad y que el único camino que tenemos para salir adelante como sociedad es el trabajo. De pequeña ya trabajó dando clases de piano, dando clases de ruso. O sea, es una mujer que desde muy pequeña tiene el valor del trabajo muy claro en la vida. ¿Cómo inculcó eso en ella, que ella inculcó eso en No solo ustedes? ella, bueno, que, o sea, lo inculcó, créeme, Sí, con el ejemplo, que es lo mejor. el, con el ejemplo, pero además de todo, yo creo que eso debió haber venido de mi abuela, porque tanto mi tía como mi mamá eran personas muy trabajadoras. Ok, O sea, ¿sabes? De que ellos tenían inyecciones, daban clases de ruso, venían de circunstancias muy difíciles, ¿sabes? De una vida muy austera. Entonces no quedaba otra, pero además, inclusive, ¿sabes? Llegó un momento, mi mamá se pudo haber retirado muchísimo antes de que la retiraran. sí, Pero, ¿sabes? El trabajo era primordial para ella. El trabajo era la base de su vida y nos lo inculcó de todos los días, aunque uno no tuviera, había que trabajar. O sea, inclusive a veces ella decía, iba a hacer cosas que no eran realmente trabajo, pero era parte de su disciplina, como hacer ejercicio. Y eso era, claro. o sea, tú tenías que, nosotros nunca, no, la verdad que nunca supimos de simplemente quedarse relajado en la casa haciendo nada. Ella subió el Eso Ávila, tengo no entendido. existía. Durante mucho tiempo subió el Ávila. Subía la como disciplina. Cuando muere Carlos, que lamentablemente eh, se mata Carlos, ella, claro, de una angustia tan horrible, y agarró como norma subir al Ávila todos los días como disciplina, porque era algo que ella no, mi mamá no venía de hacer deporte, después se convirtió en una disciplina, como Claro. parte de esa estricta manera de ser, de que aunque algo te cueste
hacerte algo, no te guste, lo haces. Sí, Entonces, ella subía al Ávila como una manera también de parar la angustia, porque el esfuerzo físico era tan grande. Y bueno, lamentablemente lo tuvo que dejar de hacer por las rodillas, pero ella tenía su entrenador que hoy en día está acá en Miami, Omar Fernández, a quien ella quiere muchísimo, quería muchísimo, eh, que era a quien tenía todos los días. Ella tenía, o iba al Parque del Este a caminar. eh, eh, Era parte de su disciplina. sí. ¿Y qué tan presente fue ella como madre, Adriana? O sea, al ser una mujer tan trabajadora Súper como mamá, presente, ok, aunque la gente no lo cree, porque mi mamá era tan obsesiva con el trabajo que la sí. gente cree que nosotros éramos segundo Lo que plato. llaman workaholic. Créeme, sí, mi mamá era también workaholic con sus hijos. Ella tenía una presencia constante, constante, aunque no estuviera. Primero que tuvimos una gran niñera, María Luisa Gutiérrez, que sin ella quizás eso hubiera sido imposible. Mi mamá estaba presente todo el tiempo que nosotros echábamos broma, mis hermanos y yo. Hay una película de Woody Allen que te aparece la mamá como un globo que te aparece por el balcón. Y nosotros echábamos broma que eso era ella, porque era imposible no, no, no estar, que ella no estuviera encima de todo lo que nosotros hacíamos. Inclusive, yo lo acabo de decir en una entrevista hace como una hora. Mi hermano, Pedro, estaba en un viaje del colegio, estaba en un desierto y llegó una llamada a mi mamá. Y nadie lo podía creer, porque no era la época de los celulares, no había Wow. nada. Pero ella estaba siempre ahí. De verdad que te digo, todos hemos tenido momentos personales difíciles y mi mamá siempre estaba ahí, Sí, presente. De verdad que es algo que agradezco mucho, porque y el hecho de que cuando uno está pasando un momento malo, tu mamá esté contigo es realmente importante. sí. Y a propósito de tu hermano, tengo entendido que tu mamá decía constantemente que ella era una médico frustrada. Y tu hermano, que tengo entendido que se logró graduar de médico, ¿no? No, mi hermano, no solo que se graduó, mi hermano ejerció como médico muchos años, Me imagino que era un muchísimos orgullo muy años. grande para Sofía. Claro, por supuesto, porque bueno, no solo ella era un médico frustrado y nosotros decíamos que iba a matar a alguien, pero porque recetaba, diagnosticaba, etcétera, etcétera. Pero, perdón que se están metiendo todos estos mensajes, pero además ella em, estaba muy involucrada con la parte médica, leía muchísimo. Mi tía fue la primera mujer médico Sí. en obtener el título en Venezuela. Mi tío Rubén, el esposo de mi tía Lía, era uno de los grandes médicos cirujanos de Venezuela. Y estábamos en general rodeados de médicos. Pedro se graduó, mi hermano se graduó y ejerció por como 15 años o más. Y era Wow. un gran cirujano plástico. Sí, no, Pedro, mi hermano murió a los 50 y pico de años, ejerció muchísimos años. Y todos sus compañeros también eran médicos. Mi mamá, ¿sabes? Entraba a las operaciones cuando se lo permitían. Realmente era una pasión por la medicina. Sí, no, y también algo que resalta de tu mamá es ese carácter, por decirlo de alguna forma, un poco transgresor, de siempre como romper con lo establecido. Por ejemplo, cuando escribió aquí en Venezuela habló sobre el aborto, que era un tema que no estaba muy acostumbrado en ese momento. En Colombia habló sobre el divorcio en el semanario Sábado. Y también en Colombia se metió en problemas porque estuvo en un bar que era prácticamente para hombres nada más. Sí, bueno, y vimos, porque al principio decíamos, esto no puede ser, pero vimos todos los recortes de prensa que lo indicaban, que una mujer había entrado. Sí, ella era totalmente. Y a veces te digo que nosotros como hijos, ¿sabes? Nos tapábamos la cara así como, ay, no, ¿qué va a hacer acá? Sí, Pero, pero no solo con eso, tú sabes que con cosas, eh,
que a uno a veces le daban temor. Claro. Yo estaba con ella en carro, me acuerdo que estaban llevándose presa unos buhoneros y la policía las estaba jalando. Y mi mamá se bajó del carro, se pone a pelear con el policía, protege. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué? O sea, pero era eso, o sea, de no tener miedo de defender lo que ella consideraba. Lo mismo, ¿sabes? Ella repetía, y está en todos los libros, no tener miedo de pertenecer a una minoría, no tener miedo de defender los derechos humanos, los derechos del otro, y eso era una constante en sus acciones, y bueno, y a veces uno, hoy en día, claro, uno siente que toda la verdad y todo ese poder que estaba en ella era algo que yo admiro muchísimo, pero pues siendo una niña y una adolescente, a veces te enfrentabas a ese portento que era mi mamá, que no, no Claro. tenía quien la controlara. Sí, Así y que esa bueno, actitud también lo ve- demostró, por ejemplo, cuando trabajó en Últimas Noticias, que la gran mayoría de sus colegas eran comunistas, y tengo entendido que ella desde un principio lo dejó claro que no pertenecía a esa posición política. sí, bueno, ella en eso, y te digo, bueno, Carlos y ella, tú, no, me imagino que has leído que casi los linchan, los golpearon, Sí, casi les golpearon la central. Fue una lucha por más de que, te digo, mi mamá tenía unas ideas maravillosas, justicia social y de ayuda, y que en eso es absolutamente teorías de, de izquierda, claro, de centro izquierda, porque, ¿sabes? Realmente era una persona que luchaba muchísimo por la justicia social, sí, digamos, el derecho de la cultura, el derecho de la libertad, derecho para todos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero a la vez muy comprometida con las ideas, primero contra todo o sea, contra el comunismo, contra todos los regímenes dictatoriales, sean de derecha o de izquierda, claro. y contra cualquier tipo de control autoritario por parte del Estado. Pero, y además totalmente comprometida con la propiedad privada y con las libertades en general, y las libertades económicas. Sí. Y fue siempre totalmente firme en sus creencias. Así que bueno, eso sí, también es otra de las cosas que le debemos como hijos. Sí, tengo entendido que también que ella escribió una novela, pero nunca la publicó porque tenía muchas inseguridades. Si escribe una novela, nosotros la tenemos, eh, igual que tenemos, también tengo una novela inédita de mi papá, anterior a los 17 años. Eh, y sí, no, pronto me tengo que terminar la entrevista, pero fue no la publicó porque sentía que no tenía la calidad. Nosotros la hemos estado revisando y bueno, vamos a ver si Dios quiera la podemos publicar, si, una vez que se considere que es lo correcto y que es algo que ella hubiera querido que hagamos, ¿no? Vale, Adriana, bueno, para finalizar te quería preguntar sobre todas las actividades que vas a tener ahora próximamente en esta semana, pues el centenario de Sofía, aquí en Venezuela. Acto de la Universidad Católica es el primer acto importante, el día 8, que es el día de cumpleaños, que tiene un foro de periodistas que van a hablar de las páginas culturales del Universal, donde trabajé yo también. El acto protocolar, la inauguración de la exposición, que son caricaturas, curada por María Luz Cárdenas y Ricardo Arispe, y relanzamiento de la sala Sofía Inver, que eso me tiene súper contenta, y el
el- que tiene toda una parte de cronología bellísima con fotos, gracias a Mabel Calderín de la biblioteca de la Universidad Católica, porque bueno, mi mamá donó 14.000 libros, como te dije, y es una sala extraordinaria, la sala, la sala Sofía Inver, que es de arte, arquitectura y diseño. Después en la tarde es la obra de teatro. Se va a poder ver la vitrina de Buscón, que se hizo con afiches bellísimas. Después el 9 la exposición de museo, que es extraordinaria, con monitores, inteligencia artificial, fotografías, caricaturas, retratos de mi mamá hechos por varios artistas importantes. eh, bueno, tenemos un foro de Venezuela Analítica el Ok. 10 a las 5. Bueno, muchas cosas, la verdad. Vale, Adrián, agradecidísimo por este tiempo que has regalado y bueno, encantado de celebrar la vida de tu mamá. Gracias de verdad. Gracias a ti. Un beso y a la orden. Gracias de verdad, muchas gracias, encantado. Igual. Bueno, y de esta forma terminamos este contacto con Adriana Meneses Inver, la hija de la gran Sofía Inver, una mujer tan importante en el mundo de la cultura y del periodismo en Venezuela, que durante toda su vida pues hizo parte pues de esa Venezuela de querer trabajar, de querer salir adelante y de querer dar siempre lo mejor por el país. Para mí ha sido un honor poder conversar con Adriana, poder recordar a su mamá, que es una mujer tan importante para nuestro país y que bueno, en estos 100 años que se cumple de su nacimiento, creo que es importante que se mantenga viva. Su legado de trabajar, de trabajo duro. Creo que una de las cosas principales que mencionaba Adriana es el trabajo, de lo cual su mamá siempre hizo hincapié. Trabajar y no parar nunca de trabajar, siempre buscar la forma de mejorar cada día. Y bueno, hace parte del legado que la gran Sofía hizo en el mundo de las artes, con el gran museo, el Museo de Arte Contemporáneo, Sofía Inver, que siempre llevará su nombre a pesar de que por decisiones gubernamentales ya no lo tiene, siempre será el Maxi, ese espacio dedicado al arte, dedicado a la cultura, que ella se encargó de construir un espacio que pasó de ser un sitio pequeñito, o sea, un sitio que era una sala de exposiciones, pasó a convertirse en un gran museo de 3 pisos con salones, también de la mano pues, de todo el equipo de arquitectura que hizo un trabajo maravilloso por recuperar y dar espacio para que pudiésemos tener un museo a la altura de las grandes capitales del mundo. Ha sido un trabajo pues maravilloso. Gracias también al arquitecto que formó parte pues, de esas reconstrucciones del Parque Central. Cuando se estaba construyendo Parque Central, Sofía pues, tuvo esta idea de ser muy enfática y de cualquier que fuese el gobierno que estuviese en ese momento, pues de hacer hincapié en que se recuperara el arte con este tipo de espacios. Gracias al arquitecto Nikolai Sidorkov, que fue el encargado pues, de las ampliaciones del espacio, como les comentaba en un principio, era una pequeña sala de exposiciones y luego pasó a convertirse pues en este sitio enorme que hoy día pues tiene grandes obras de la mano de artistas como Picasso, por ejemplo, o de Botero, y es increíble. Sofía, que también tuvo una participación importante en las obras que hoy día están en la Universidad Central de Venezuela. Ella fue el contacto entre Villanueva y artistas como Basarelli, por ejemplo. Recordemos que ella vivió durante mucho tiempo en Europa y esto hizo pues que tuviese un roce con yo diría que aquel momento de oro de la cultura y de la pintura con grandes artistas y bueno, fue un placer conversar de esto con Adriana, de todo su trabajo. El Museo de Arte Contemporáneo, que se abrió en 1974, se inauguró este museo. Pero el 22 de junio de 1990, el gobierno del entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, decretó que el museo pasase a llamarse Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver. Y bueno, hoy día se conoce como el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón.
bueno, por situaciones políticas que tuvieron lugar tiempo después, pero sin embargo, yo creo que es importantísimo que se recupere el trabajo de Sofía, su legado, y para mí ha sido un honor tener la oportunidad de conversar con Adriana, su hija, quien se ha encargado pues de mantener este legado vivo en YouTube. Ustedes pueden encontrar entrevistas que ella ha hecho, que Sofía hizo en vida a muchísimas personas del mundo de la cultura en su programa Sofía. Previamente su programa Buenos Días junto a Carlos Rangel, otra figura importantísima dentro de la intelectualidad, que bueno, sus libros, más icónico o más importante fue Del buen salvaje al buen revolucionario, que este libro fue quemado por muchos estudiantes de izquierda en la Universidad Central de Venezuela, porque bueno, principalmente un libro que hacía críticas a modelos estatistas y bueno, fue un libro que recibió mucho rechazo, pero también por otra parte mucho apoyo de la gran fuerza intelectual de ese momento. Así que bueno, para mí ha sido un honor contar con ustedes que estén allí al pendiente pues, de esta entrevista y de estos comentarios que estoy haciendo sobre la vida de la gran Sofía Inver, una mujer que siempre hay que recordar que estos 100 años que se van a cumplir de su nacimiento, como bien a ella le gustaba, a ella nunca le gustó llamar a la gente luego que se moría o que fallecía, llamarlos en pasado, sino siempre referirse a ellos en presente, o por lo menos de las personas que tuvieron un gran legado. Y creo que Sofía se merece que se siga llamando en presente, porque es una mujer que abierta a muchas cosas, de avanzada, o sea, era una mujer que realmente rompió estereotipos, rompió los patrones que era ser una mujer de esa época, ella los rompió y fue mucho más allá. Algo que me llama la atención de ella, por ejemplo, es que era muy puntual, era una de las cosas que más hincapié hacía de la puntualidad. Y de hecho utilizaba dos relojes, uno en la mano derecha y otro en la mano izquierda. Era una mujer realmente admirable, con una personalidad increíble, claro, como todo ser humano, pues llena de contradicciones, pero sin duda abierta al mundo, abierta a lo nuevo. Y yo creo que eso es lo importante de resaltar, que sigan existiendo figuras como Sofía Inver, que a pesar de no nacer propiamente en Venezuela, a pesar de que, bueno, vivió desde muy pequeña aquí en Venezuela, es una mujer que trabajó por este país todos los días de su vida. Así que yo estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de esta pequeña forma, un poco atropellada, pero una forma de rendir homenaje a Sofía Inver, una mujer tan maravillosa y que merece ser celebrada todos los días. Así que para mí ha sido un honor y muchas gracias por sintonizarnos.